Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 3 y hoy les vamos a hablar del triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es un triángulo de números enteros infinito y simétrico. También se le conoce como triángulo de Tartaglia o simplemente como triángulo aritmético. Las características y propiedades de este triángulo se dieron a conocer por primera vez en 1654 con la edición del libro Tratado del Triángulo Aritmético del filósofo y matemático francés Blaise Pascal. ¿Cómo se construye este triángulo? En un triángulo equilátero se distribuye un sistema de numeración. En la cúspide del triángulo aparece en la primera fila con el número 1 y todas las filas sucesivas llevan el número 1 en sus dos extremos, tal como se muestra en la imagen de la izquierda. Entonces, se empieza con un número 1 en la primera fila y en las filas siguientes se van colocando números de forma que cada uno de ellos sea la suma de los dos números que tiene encima. Se supone que los lugares fuera del triángulo contienen ceros, de forma que los bordes del triángulo están formados siempre por un número 1. Aquí solo se ve una parte, sin embargo, el triángulo continúa por debajo y es infinito. La siguiente fila se forma de la siguiente manera: 1, 2, 1. A partir de la siguiente se realiza una operación matemática, la suma de 1 más 2 y la suma de 2 más 1, con lo cual se obtiene la siguiente sucesión: 1, 3, 3, 1. A continuación se realiza la misma operación, es decir, 1 más 3, 3 más 3 y 3 más 1, con lo que se obtiene una nueva fila numérica que tiene los valores de 1, 4, 6, 4 y 1. El triángulo puede ir aumentando hasta el infinito, siempre y cuando se siga la pauta ya mencionada. Antecedentes históricos. A Pascal se le atribuye como el padre de este triángulo aritmético. Sin embargo, este triángulo realmente ya era conocido desde hace mucho tiempo atrás, y no solamente por uno. Fueron varios los influyentes de este triángulo antes de Pascal, por lo cual estaba lejos de ser considerado como el primero en ordenar los números de esta manera. Los orígenes del triángulo aritmético se remontan a los números figurados, utilizados por los pitagóricos en el siglo VI antes de nuestra era. Se denominan así porque todos ellos son enteros y representables mediante figuras geométricas planas o espaciales, disponiendo puntos o testigos en los vértices y en los lados de la figura poligonal en cuestión. Por ejemplo, entre los números figurados se encuentran los números triangulares, que son el 1, el 3, el 6, el 10, el 15 y etc., que pueden representarse en el plano mediante puntos que forman triángulos, tal como se muestra en una de las figuras. Aplicaciones del triángulo. En el trabajo de Pascal figuran tres aplicaciones: los órdenes numéricos, las combinaciones y la potencia de los binomios. En el primero, la regla con la que Pascal rellena su triángulo le sirve para representar los órdenes numéricos. Así, la primera fila en orientación en diagonal está formada por valores solamente de una unidad, es decir, por los números de primer orden numérico. En la segunda fila, como ya sabemos, se obtiene sumando los dos números que tiene arriba, llegando así a los números de segundo orden. Continuando de esta manera, obtenemos la tercera fila, que coincide con la sucesión de tercer orden, o números triangulares, ya mencionados hace un momento. De igual manera se forma el cuarto orden, números piramidales o también conocidos como tetraétricos, que es la pirámide de base triangular. Es fácil entender la sucesión de los números tetraédricos si pensamos que son un montón de canicas en forma de pirámide. Solo hay que contar cuántas nos hacen falta para llegar a una cierta altura. Para la altura 1 solo hace falta una canica. Para la altura 2 te hacen falta 4 canicas, una encima y 3 debajo. Para la altura 3 te hacen falta 10 canicas. Y para la altura 4 te hacen falta 20 canicas. Y de esta manera ubicamos algunos de los órdenes numéricos. Las combinaciones. Pascal se sirve de su triángulo para resolver con facilidad el total de combinaciones. Es decir, dados dos números, averiguar cuántas veces uno se combina con el otro. Supongamos que disponemos de 4 colores: azul, amarillo, verde
y rojo. A continuación, nos preguntamos de cuántas formas puedo elegir dos de estos colores. El resultado es el siguiente: rojo con verde, rojo con amarillo, rojo con azul, verde con amarillo, verde con azul y amarillo con azul, lo que hace un total de 6 posibles combinaciones de colores. Las 6 posibilidades aparecen indicadas en el triángulo de Pascal, ya que el número 6 es el que se encuentra en la mitad de la sucesión numérica de la quinta fila del triángulo. Para esto, la imagen de la izquierda nos muestra cómo ubicar los resultados. Partimos desde la segunda fila en forma horizontal. Ahora nosotros tenemos 4 datos, es decir, 4 colores. Nos ubicamos en la cuarta fila. Ese número se encontrará en la parte superior, mientras que en la parte inferior se localizará el número de datos que consideramos para las combinaciones. Empezando desde la izquierda con un valor de 0, este irá aumentando hacia la derecha en una unidad, tal como se muestra en la imagen. Entonces, en caso de querer elegir 0 colores, tendremos siempre una sola combinación, que es donde se encuentran todos los colores juntos. En caso de elegir buscar cuántas combinaciones son posibles si yo elijo solamente un color a la vez, el resultado sería de 4. Y tal como se muestra en el ejemplo anterior, si selecciono 2 colores, hay 6 posibles combinaciones. El triángulo de Pascal funciona para binomios que tengan base a más b elevado a un exponente n. Como nos dice la propiedad del triángulo de Pascal, el primer y último número será 1, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Y como podemos notar, al ir descomponiendo los binomios del lado derecho, se puede ver en los números rojos que se va formando el triángulo de Pascal. Ejemplo: para saber cuántas filas debemos hacer, en lo que debemos prestar atención es al número del exponente, y a este mismo sumarle 1. En este caso tenemos exponente 4, más 1 son 5 niveles los que tendríamos que realizar. Una vez terminado este paso, lo que nos interesa es la última fila, tomando los números 1, 4, 6, 4 y 1, los cuales los vamos a ir colocando separándolos por un más, y dejando un espacio para colocar las literales. Después de esto vamos a colocar las literales A y B, y como lo indican las flechas, vamos a colocarlas de manera en que vayan ascendiendo en el caso de B y descendiendo en el caso de A, teniendo como resultado A elevada a la cuarta más 4A al cubo por B más 6A cuadrada B cuadrada más 4A por B al cubo más B a la cuarta. Y como podemos darnos cuenta, el exponente de la literal A va disminuyendo, mientras que el exponente de la literal B va aumentando. Entonces, por ejemplo, si nos ponen el siguiente binomio, 3x más 2 elevado a la cuarta, como en el anterior ejemplo, lo único que tendremos que hacer es sustituir las literales A y B por, en este caso, 3x y 2. Y para saber cuál es cuál, del lado izquierdo tenemos a la A, que es 3x, y del lado derecho tenemos a la B, que es 2. Entonces, sustituyendo nos quedaría la siguiente ecuación: 3x elevado a la cuarta más 4 por 3x al cubo por 2 más 6 por 3x al cuadrado por 2 al cuadrado más 4 por 3x por 2 al cubo más 2 elevado a la cuarta. Y una vez hechas las operaciones correspondientes para simplificar la ecuación, nos quedaría que 3x más 2, todo esto elevado a la cuarta, es igual a 81x a la cuarta más 216x al cubo más 216x al cuadrado más 96x más 16. Y este sería nuestro resultado final. Y para concluir, el grupo realizará estos 3 ejercicios utilizando el triángulo de Pascal.